Mi prima Lucía y yo siempre hemos sido muy cercanos. Desde niños jugábamos y explorábamos el pueblo juntos. A Lucía siempre le gustaron las historias que contaban los viejos del pueblo, leyendas de espíritus y apariciones, y sobre todo, una tumba misteriosa que estaba sola, lejos de todo. ¿Están listos para esto? Juegos que dan miedo. Mi pueblo parecía detenido en el tiempo. Las casas tenían techos rojos y balcones de madera. Las calles eran estrechas. Las paredes estaban cubiertas de musgo y las puertas de madera mostraban el paso de los años. Los caminos de piedra se veían gastados por las pisadas de generaciones enteras. Y no era raro ver algún gato callejero paseando entre las sombras. Los postes de luz apenas iluminaban por las noches, dando al pueblo una sensación más misteriosa. Siempre había algo de neblina, lo que le daba un aire triste. La gente era amable pero reservada, especialmente cuando caía la noche. Cerraban sus puertas con doble llave apenas se iba el sol, como si quisieran protegerse de algo que solo ellos conocían. Un día, Lucía me presentó a sus amigos, Marcos, Elena y Diego. Cada uno tenía una personalidad diferente, pero todos compartían esa pasión por lo desconocido. Marcos era el más aventurero, siempre buscando nuevos lugares que explorar, mientras que Elena se encargaba de documentar cada detalle con su cámara. Diego, aunque callado, siempre estaba dispuesto a seguirlos en cualquier locura. Todos querían explorar lo desconocido y habían decidido empezar un canal en línea para mostrar todas sus aventuras. Querían grabar todo lo que encontraban, desde lugares abandonados hasta cualquier cosa extraña que se cruzara en su camino. Incluso ya habían conseguido un par de linternas potentes y una grabadora para captar cualquier sonido raro. Su primer objetivo era esa tumba misteriosa de la que tanto se hablaba en el pueblo. Habían escuchado historias de personas que pasaban cerca y decían haber visto luces extrañas o escuchado voces en la noche. La tumba estaba en medio del camino, rodeada de árboles y parecía que nadie se había acercado en años. Lucía llevaba tiempo queriendo que me uniera a ellos. Me dijo que debía unirme, que sería el inicio perfecto para su canal. Marcos, que era el líder del grupo, dijo que habían encontrado información sobre la tumba y que nadie había entrado en años. Había rumores de que la tumba pertenecía a una persona que había muerto en circunstancias muy misteriosas y que por eso la gente prefería no acercarse. Elena, que siempre llevaba su cámara, sonrió y dijo que las vistas y las historias serían increíbles. Diego, el más callado, dijo que algunos en el pueblo les habían advertido que no fueran, que era mejor no acercarse de noche. Mientras caminábamos por las calles, los vecinos nos miraban con preocupación. Podía sentir que sus miradas nos seguían como si intentaran advertirnos sin decir nada. Algunos incluso murmuraban entre ellos, haciendo el signo de la cruz al vernos pasar. Una anciana se acercó y nos dijo que no debíamos ir, que habían cosas que era mejor dejar en paz. Nos miró con ojos llenos de miedo y su voz temblaba. Parecía realmente asustada, como si supiera algo que nosotros no podíamos entender. Los demás no le hicieron caso y siguieron con sus planes. Esa noche, mientras nos preparábamos para ir, se veían cosas raras. Las luces parpadeaban, el viento susurraba y las sombras se movían donde no debían. Sentíamos un ambiente pesado, como si algo estuviera esperándonos. El perro del vecino ladraba sin parar, mirando hacia la nada, y eso solo hacía que todo se sintiera más raro. Lucía dijo que solo eran nuestros nervios y que al día siguiente sería un gran día. El bosque que se extendía más allá de las últimas casas parecía esconder figuras entre las sombras. Cada vez que miraba de reojo, me parecía ver algo moverse, pero cuando volteaba no había nada. Los árboles crujían y el suelo estaba lleno de hojas secas que se rompían bajo nuestros pies. A la mañana siguiente, el sol apenas salía cuando nos reunimos en la plaza del pueblo. Marcos revisaba el equipo y Elena portaba su cámara. Marcos sacó un mapa viejo que había encontrado en la biblioteca del pueblo, lo puso sobre una piedra y señaló un punto en el papel amarillento.
Ahí estaba el cementerio olvidado y la tumba aislada de la que todos hablaban. Decían que nadie había puesto un pie ahí desde hacía décadas, que el lugar estaba maldito, que la gente del pueblo lo evitaba hasta de día, por miedo a lo que pudiera haber entre las sombras de las tumbas. Lucía se inclinó sobre el mapa bastante emocionada. Decía que el cementerio era perfecto para empezar nuestro canal. Estaba segura de que explorar el lugar y hacer algo especial con la tumba nos traería muchas visitas. Diego dijo que explorar de noche nos daría la oportunidad de captar cosas más interesantes. Los videos de exploración nocturna eran los que más llamaban la atención. Habló de captar ruidos extraños o figuras moviéndose entre las sombras y sugirió usar una grabadora para sonidos que no se oyen fácilmente. Mientras hablábamos de la ruta, una anciana se detuvo al oírnos, nos miró preocupada y dijo que no debíamos ir a ese lugar, mucho menos de noche. Insistió en que había cosas que era mejor no molestar, que el cementerio tenía un pasado oscuro y que muchos habían tenido malas experiencias por acercarse demasiado. Elena agradeció a la anciana y le dijo que estaríamos bien, que solo era un video y que para ella todo eso eran supersticiones de un pueblo con creencias viejas. Confiaba en que estaríamos a salvo y pensaba que todo sería producto de nuestra imaginación, pero la anciana negó con la cabeza. Dijo que había vivido en ese pueblo toda su vida y sabía de lo que hablaba. Contó que cuando era joven, varios amigos suyos desaparecieron tras jugar cerca del cementerio y nunca volvió a saber de ellos. Todos en el pueblo sabían que algo malo pasaba ahí, pero Marcos, ya impaciente, dijo que teníamos que seguir, que el día no iba a durar para siempre. Tomó el mapa y comenzamos a alejarnos, mientras la anciana nos miraba en silencio, con pena y temor en sus ojos. Nos metimos en el bosque siguiendo el mapa. El ambiente se volvía más oscuro con cada paso. El aire estaba frío y no se escuchaban pájaros ni insectos, solo el crujido de nuestras pisadas en las hojas secas. El viento movía las ramas de los árboles y parecía que el bosque nos miraba. Diego dijo que estaba exagerando, que solo era un bosque como cualquier otro. Para él, todo esto era una aventura emocionante, algo que recordaríamos por mucho tiempo. Elena se detuvo para ajustar su cámara, diciendo que la luz ahí era perfecta para crear una atmósfera misteriosa. Se agachó para enfocar mejor las sombras de los árboles, queriendo captar la esencia del lugar. Y cuando menos nos dimos cuenta, llegamos a un claro donde estaba el cementerio olvidado. Las lápidas cubiertas de musgo salían del suelo, algunas inclinadas y otras partidas. Parecía que la naturaleza había tomado el lugar. Entre todas esas tumbas destacaba una aislada, una más grande y oscura, rodeada por un círculo de árboles retorcidos que la hacían ver más sombría. Lucía se acercó emocionada, diciendo que era más impresionante de lo que imaginaba. Para ella, era como cumplir un sueño de su infancia. Marcos empezó a preparar el equipo de grabación. Dijo que si queríamos causar impacto, necesitábamos algo que atrapara a la gente desde el primer video. Algo diferente, algo que no se viera montado o falso. Diego sonrió mirando hacia la tumba. Dijo que podíamos hacer un desafío. Que alguien caminara solo hasta la tumba mientras los demás grababan desde distintos ángulos. Ese tipo de contenido siempre atraía a la audiencia. Elena dijo que sería genial, que añadiría tensión y emoción. Ya imaginaba los comentarios y las reacciones de la gente. Para ella, esto era una oportunidad para que nuestro canal creciera. Sin pensarlo, Lucía levantó la mano con una sonrisa confiada y dijo que ella se animaba, que sería muy divertido. Le dije que no era buena idea separarnos. Ella me miró decidida y dijo que estaría bien, que confiaba en que estaríamos vigilando. Para ella solo era otra aventura, una oportunidad para demostrar su valentía. Intenté hacerlos entrar en razón, recordándoles las advertencias del pueblo y lo raro que se sentía el ambiente. Pero Marcos resopló diciendo que si tenía miedo, podía quedarme ahí, pero que ellos no iban a dejar pasar la oportunidad de grabar algo bueno. Antes de que pudiera responder, un cuervo graznó desde una rama cercana, haciéndonos saltar de miedo. Elena soltó una risa nerviosa diciendo que solo era un pájaro, pero su voz temblaba un poco. El ambiente ya nos estaba afectando.
A pesar de todo, seguimos preparando el equipo. Lucía se puso al inicio del camino que llevaba a la tumba aislada, lista para empezar. Marcos, con la cámara en mano, dijo que todo estaba listo. Los árboles alrededor se veían más densos y las sombras más oscuras. Parecía que el bosque estaba cerrándose sobre nosotros. Las ramas formaban figuras raras que casi parecían brazos extendidos. El viento soplaba suave, pero aún así los árboles crujían, como si estuvieran quejándose. Cada uno tenía su papel y todos estábamos listos, pero el ambiente seguía poniéndose más pesado a medida que se hacía más tarde. La noche cayó rápido, cubriendo el cementerio con una oscuridad pesada. Las linternas apenas iluminaban unos pasos adelante. El silencio era tan profundo que se escuchaban nuestras respiraciones y el crujir de las hojas. Incluso los ruidos más pequeños parecían resonar, como si el mismo suelo devolviera el sonido. No había animales, ni siquiera insectos. Era como si todo se hubiera ido de ahí. El aire estaba tan quieto que cada movimiento se sentía más lento, como si algo invisible nos retuviera. El aire estaba húmedo y frío. Cada respiración soltaba una pequeña nube de vapor. Las lápidas viejas se alzaban como sombras en la niebla y las enredaderas parecían moverse sin el viento. Era como si las plantas estuvieran vivas y que se acercaban lentamente hacia nosotros. Cada paso sonaba hueco, como si el suelo escondiera algo. Elena susurró que el ambiente era perfecto para grabar mientras ajustaba la cámara. Marcos revisaba las luces asegurándose de que todo estuviera listo. Lucía respiró hondo e intentó sonreír antes de empezar. Yo la veía. Notaba cómo sus manos temblaban un poco, pero ella parecía decidida. Todo estaba listo y no había marcha atrás. Avanzó por el camino entre las lápidas mientras nosotros la seguíamos con la vista. La luz de su linterna se veía más débil, como si la oscuridad la estuviera absorbiendo. Grabábamos cada movimiento en silencio, sin atrevernos a decir nada. La única cosa que se escuchaba era el crujir de las hojas. Una niebla espesa apareció de repente, cubriéndola como un velo. Las sombras parecían alargarse y rodearla, como si tuvieran vida propia. Diego dijo que debía ser un efecto de la luz, que la neblina estaba distorsionando las imágenes, pero su voz sonaba menos segura de lo normal. Nadie se atrevía a moverse. Lucía siguió caminando cada vez más lento, como si algo la estuviera frenando. Sus pasos eran pesados, casi arrastraba los pies. Y de pronto se detuvo frente a una lápida grande con símbolos extraños, más vieja que las demás. Los símbolos parecían grabados a mano, como si alguien hubiera raspado la piedra con algo filoso. Estiró la mano y al tocar la piedra, nuestras linternas empezaron a parpadear. Elena golpeó su linterna tratando de entender qué pasaba, pero en esos segundos de oscuridad, todo quedó en silencio. Ni siquiera el viento se movía. Para cuando las luces regresaron, Lucía ya no estaba ahí. Solo había vacío y la lápida frente a nosotros. Fuimos rápido hacia donde habíamos visto a Lucía por última vez. Los pasos resonaban en el suelo húmedo mientras las sombras se cerraban a nuestro alrededor. Todo parecía más oscuro, como si la noche se hubiera vuelto más espesa. La encontramos tirada con los ojos cerrados y una expresión rara, tranquila pero inquietante. Parecía que no respiraba. La sacudí suavemente y ella abrió los ojos lentamente, diciendo que estaba bien, con una voz calmada y lejana, como si no estuviera del todo con nosotros. Elena suspiró aliviada, aunque nerviosa, diciendo que Lucía nos había asustado. Lucía frunció el ceño y dijo que no sabía qué había pasado, que se había distraído, pero sus ojos se veían apagados y su mirada estaba vacía. Marcos dijo que volviéramos, que ya teníamos suficiente material. Empezamos a regresar por el camino y Lucía iba un poco más detrás. Sus pasos eran lentos y a veces se detenía, como si le costara seguir. Sonrió débilmente diciendo que estaba cansada, pero no sonaba como ella. Su voz seguía rara y algo en su postura se veía diferente, con los hombros encorvados y su silueta más frágil. Parecía que algo la había drenado, como si el esfuerzo la hubiera dejado sin energía. Diego intentó hablar con ella, pero Lucía solo asentía sin levantar la vista. Al volver al pueblo, todo parecía normal, pero sentía que algo había cambiado, como cuando en la casa todo está en silencio, pero sabes que algo está raro.
Nos despedimos y cada quien se fue a su casa, pero esa noche no pude dormir y cuando lo hacía, los sueños eran extraños, oscuros. Despertaba asustado sintiendo que algo no estaba bien, aunque no podía ponerle nombre a eso. A la mañana siguiente fui rápidamente a la casa de Lucía. Su mamá me dijo que estaba en su cuarto, que no se sentía bien, que tenía dolor de cabeza. Subí a verla, pero al entrar me di cuenta de que algo no andaba bien. Lucía estaba sentada en la cama con la luz apagada y las cortinas completamente cerradas. Parecía no tener fuerza ni poder moverse. Su cara estaba pálida, sus manos frías como si estuviera enferma. Le pregunté cómo se sentía, pero su respuesta fue como vacía. Dijo que solo tenía dolor de cabeza, pero su tono no me convenció. Estaba rara. Le sugerí descansar, pero ni siquiera parecía prestarme mucha atención. Me quedé con la sensación de que algo no estaba bien, pero no supe qué era. Los días siguientes, lo que había empezado como una simple molestia de Lucía, se fue poniendo más raro. Al principio pensé que era por el cansancio o el estrés, pero luego me di cuenta de que algo más estaba pasando. Ella empezó a olvidar cosas. Primero eventos chiquitos, pero luego cosas más importantes, nombres de personas, recuerdos que siempre habíamos compartido. Una vez caminábamos por una plaza y se detuvo frente a una tienda cerrada. Yo le dije que ese lugar llevaba mucho tiempo así, pero ella solo me miró confundida y me dijo que no lo recordaba. No sé, algo me hizo pensar que no solo era el olvido, era como si sus recuerdos se estuvieran esfumando de su vida. No pasó mucho tiempo para que Lucía comenzara a hacer cosas raras. Un día la encontré en su cuarto con varias velas encendidas cerca de las cortinas. Estaban tan cerca que las llamas podrían prender todo si algo salía mal. Apagué las velas rápido, pero Lucía no dijo nada. No se mostró sorprendida ni nada. Solo me miró como si no le importara. No era normal. Ella nunca había sido así, tan distraída o tan vacía. Después de eso, la vi varias veces como perdida. Estaba sentada en el mismo lugar durante horas, mirando al vacío sin moverse. Cuando entraba a verla, me costaba ver si estaba dormida o despierta. Una tarde, la encontré en el jardín descalza hablando en voz baja. No entendí lo que decía, pero su tono no era normal. Parecía que hablaba con alguien, pero no había nadie allí. Cuando me acerqué, no me miró. No parecía darse cuenta de que estaba ahí. El aire se sentía raro, más frío, como si algo invisible estuviera a su alrededor. Finalmente, su mamá decidió llevarla al psicólogo. El diagnóstico fue el mismo que ya sabía. Lucía no tenía nada. Según el psicólogo, dijo que estaba perfectamente sana y que sus comportamientos eran solo para llamar la atención, pero su mamá no quedó tranquila con eso. Insistió tanto que el psicólogo accedió a hacer una sesión con ella. Yo también fui con ellos porque pensé que tal vez eso me explicaría algo. Cuando empezaron a hablar, Lucía de repente comenzó a gritarle al psicólogo. No entendíamos qué decía. Comenzó a hablar diferente. No era ella. Decía palabras que no podíamos entender. Era como si cambiara de idioma sin esfuerzo. Para ese momento el psicólogo no sabía qué hacer. Se quedó callado tratando de entender qué pasaba. No sé si fue por miedo o por qué, pero la mamá de Lucía y yo nos miramos y sin decir nada nos levantamos y nos fuimos. En el camino de regreso, Lucía, sin mirarme, me dijo algo más en ese idioma tan extraño. No entendí ni una palabra, pero no me dejó tranquilo. Algo en su voz era diferente. Estoy seguro de que no era ella. Esa noche, los sueños no me dejaron dormir. Aquella tumba estaba en mi mente. Decidí que ya no podía quedarme con la duda. Fui a hablar con el viejo loco, un señor ya anciano y vagabundo que todo el tiempo decía que él sabía todos los secretos del pueblo. Y a pesar de que todos decían que estaba loco, era mi única opción. Cuando pude hablar con él, me contó que la tumba que habíamos visitado era de una mujer llamada Isabel. Según él, aquella mujer había sido acusada de brujería en la época de la Revolución y, según me contó, esta mujer había hecho un trato con fuerzas oscuras para algún día poder regresar y vengarse de todos aquellos que la acusaron.
Ese viejo loco me dijo que el espíritu de esa mujer seguía en ese lugar, buscando a gente débil para poseer y así lograr concretar su tan ansiada venganza. Fui a buscar a todos los demás. Nos reunimos en casa de Elena y les conté lo que el viejo me había dicho sobre aquella mujer enterrada en esa tumba. Les dije que Lucía estaba en peligro y que todos estábamos metidos en algo mucho más grande de lo que pensábamos. Marcos no creía mucho en eso. Se pasó la mano por el cabello y dijo que eso de las maldiciones no tenía sentido. Me respondió que esas historias solo eran leyendas, pero yo sabía que no se podía ignorar lo que habíamos vivido. Le mostré las grabaciones y le recordé todo lo que habíamos visto en el cementerio. Diego, que estaba callado, al final dijo que no podía dejar de soñar con esa noche. Estaba asustado. Elena, sin decir nada, solo asintió con la cabeza. Todos estábamos pasando lo mismo. Teníamos que hacer algo. Entonces propuse que buscáramos a alguien que supiera más sobre estas cosas. Tal vez un experto podría ayudarnos. Recordamos a la anciana que nos había hablado antes de que fuéramos al cementerio. Sabíamos que ella sabía más de lo que nos había dicho. Fuimos a su casa, que estaba en las afueras del pueblo. Nos recibió como si ya nos estuviera esperando. Nos miró fijamente y dijo que sabíamos lo que habíamos hecho. Nos dijo que habíamos desatado fuerzas que no entendíamos. Nos explicó que Lucía estaba en peligro, pero que aún había tiempo, aunque no sabía cuánto. Nos dijo que había que romper el vínculo que Lucía tenía con esa entidad, pero que no sería nada fácil. La fuerza oscura iba a intentar aferrarse a ella con más fuerza antes de dejarla ir. Nos recomendó que fuéramos a buscar a un experto en lo oculto que vivía en un pueblo cercano. Él podría guiarnos. Al regresar al pueblo no sabíamos por dónde empezar. Mientras planeábamos qué hacer, las cosas en casa de Lucía empeoraban. Objetos se movían por sí solos, luces que se apagaban y prendían sin razón, susurros que se escuchaban en las habitaciones vacías, y nadie podía explicarlo. Una noche, la familia de Lucía la encontró en la sala rodeada de vidrios rotos. Su mirada estaba perdida, vacía. La llevaron al hospital, pero los doctores no encontraron nada. Les dijeron que podría ser algo psicológico, pero no creyeron esa respuesta. Finalmente, aceptaron que tal vez debían hacer algo diferente, algo que nunca habían considerado antes. Se unieron a nosotros para consultar a más ancianos y expertos. Cada uno nos dio una respuesta diferente, pero todos coincidían en que el tiempo se acababa. Una tarde, vi a Lucía en la plaza, sentada, sola, mirando al vacío. Su piel se veía más pálida que nunca y sus ojos brillaban de una forma tan rara, como si ella ya no estuviera aquí. Me acerqué, le llamé varias veces, pero no me respondía. Solo seguía mirando al frente sin moverse. Al final, le hablé con cuidado, pero cuando giró la cabeza hacia mí, sus ojos no me veían, y dijo con voz vacía: «Las sombras vienen por nosotros. No hay escape». Esas palabras me dejaron helado. No entendía qué quería decir, pero algo no estaba bien con ella. Algo había cambiado y ya no era la Lucía que conocía. Los días siguientes fueron aún más raros. Lucía comenzó a hacer cosas que no tenían explicación. Una noche, su mamá la encontró en la cocina con un cuchillo en las manos, hablando en un idioma que nadie entendía. Los objetos alrededor de ella temblaban, como si algo invisible los estuviera moviendo. Al principio su madre pensó que quizás estaba confundida, pero al ver cómo los objetos a su alrededor se movían sin explicación alguna, algo en su mirada cambió. No era solo una situación extraña, era algo que no se podía entender. La mamá de Lucía intentó hablar con ella, pero ella no respondía, como si no le escuchara. Al final tuvo que tomar el cuchillo de sus manos y alejarla de la cocina. Pero esa noche, algo estaba en el aire, como si la casa misma estuviera bajo el efecto de algo oscuro. Una tarde, una tormenta repentina azotó el pueblo. Lucía salió al jardín descalza con la lluvia cayendo fuertemente sobre ella. Sus ojos estaban en blanco y sus movimientos eran rígidos, casi como si no estuviera controlando su propio cuerpo. No parecía notar el frío ni la lluvia. La llamamos varias veces para que regresara, pero ella no se movía.
Al principio pensamos que tal vez estaba confundida o no escuchaba, pero cuando intentamos detenerla, algo nos empujó hacia atrás. No podíamos acercarnos a ella. Parecía como si una fuerza invisible nos separara. Nos mirábamos sorprendidos y aterrados. Nada de esto parecía normal, pero allí estábamos, sin poder entender lo que sucedía. La tormenta se desató con más fuerza, pero Lucía no se movió, como si nada la afectara. Después de un rato, sus movimientos se hicieron más lentos, pero sus ojos seguían vacíos, como si ella estuviera en otro mundo. Los extraños sucesos no solo ocurrían en la casa de Lucía, sino que también en las casas de algunas otras familias empezaron a ocurrir cosas. Los animales de estas familias comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Tal vez lo siguiente que voy a decir ya sea una fumada mía, pero el hecho de que otras personas se estuvieran viendo afectadas, al menos para mí, tenía el suficiente peso como para por lo menos considerar la posibilidad de que el viejo loco tuviera razón con eso de que el espíritu de aquella mujer acusada de brujería era la responsable de todo, ya que si otras familias estaban siendo afectadas, la idea de venganza no me sonaba tan descabellada. Cada vez que veía a Lucía me sentía peor. No entendía lo que estaba pasando, ni cómo había llegado a eso. Pensaba que si no hubiéramos ido al cementerio, si no hubiéramos insistido, tal vez no estaría pasando todo esto. Pero todo se había descontrolado. Ya no había forma de dar marcha atrás. Pensé que tal vez si hubiéramos hecho las cosas de otra manera, Lucía no estaría pasando por esto. La vi perderse poco a poco, cada vez más distante, cada vez más vacía. La oscuridad la estaba consumiendo y sentí que no había nada que pudiera hacer. Pasaba horas buscando información, libros viejos, cualquier cosa que pudiera ayudarnos, hasta que encontré algunos textos que hablaban de rituales antiguos, de formas de liberar a personas que estaban siendo poseídas por fuerzas oscuras. Al principio no creí que pudieran ser reales, pero cuando leí sobre un ritual que decía que podía liberar a alguien bajo esta influencia, entendí que no teníamos más opciones. Teníamos que intentarlo. No sabía si funcionaría, pero no había otra salida. El miedo comenzó a calar más profundo cuando compartí lo que había encontrado. Nadie estaba convencido, pero la mamá de Lucía, con lágrimas en los ojos, fue la que insistió. Si había una oportunidad, teníamos que intentarlo. El pueblo entero lo sabía. Todos hablaban del extraño comportamiento de Lucía, pero nadie sabía qué hacer. Ella no era la misma, pero si ese ritual tenía alguna esperanza, teníamos que tomarla. Ya no podíamos seguir esperando a que las cosas empeoraran más. Nos pusimos en contacto con Samuel, el hombre que nos había ayudado antes, el loco del pueblo. Cuando leyó el manuscrito, su rostro se tornó serio. Nos advirtió que no era fácil. Dijo que la entidad que había tomado el control de Lucía no cedería sin luchar. Aún así, comprendió que si no intentábamos el ritual, las consecuencias serían mucho peores. Sabíamos que si no lo hacíamos, el pueblo entero estaría en peligro. Estábamos dispuestos a arriesgar todo. Samuel aceptó ayudarnos, pero con una advertencia clara. Esto no es algo que puedan tomar a la ligera. La oscuridad no se irá sin dar una pelea. Mientras preparábamos todo para el ritual, las cosas empezaron a ponerse más raras en el pueblo. La gente que pasaba cerca se veía normal al principio, pero al mirarlos bien, sus caras cambiaban, se deformaban por un momento y volvían a ser normales. Una noche, cuando llegué a casa, todo lo que estaba pasando era muy extraño, pero lo importante era preparar el ritual. Samuel nos dio una lista de cosas que necesitábamos. Nos pidió velas de colores, hierbas que no eran fáciles de encontrar y símbolos que debíamos dibujar con cuidado en el suelo. Todo tenía que estar en su lugar. Pasamos días buscando las cosas, pidiendo ayuda a quienes conocían bien la zona, y cada elemento que conseguíamos era revisado por Samuel. Si algo estaba mal, nos pedía volver a encontrarlo. Decía que un error podía arruinarlo todo.
La noche del ritual, fuimos a una capilla abandonada. El lugar estaba casi destruido, con el techo a punto de caerse y las paredes llenas de grietas. Samuel dijo que el lugar era ideal porque tenía una energía que no era ni buena ni mala, lo que ayudaría a controlar lo que estaba pasando con Lucía. Colocamos las velas en círculo, dibujamos los símbolos en el suelo y pusimos a Lucía en el centro. Ella no decía nada ni se movía, parecía que ya no estaba ahí. Cuando Samuel empezó a decir las palabras del ritual, el aire de la capilla se sintió pesado. El frío empezó a colarse por las grietas. Las velas, que estaban quietas, empezaron a parpadear como si algo intentara apagarlas. De repente, Lucía abrió los ojos. La forma en que lo hizo no era normal. Su expresión cambió por completo y una sonrisa salió de su boca, pero no era su risa. Esta era más grave, más fuerte, y luego empezó a hablar con una voz que no era la suya. Dijo que no podíamos librarnos de ella. Los objetos de la capilla empezaron a moverse, como si algo los estuviera empujando. Las sombras en las paredes se alargaron, moviéndose como si estuvieran vivas. Las velas parpadeaban más rápido y una se apagó de golpe. Samuel gritó que debíamos reforzar el círculo, pero las cosas se salían de control. Las sombras parecían querer entrar al círculo donde estaba Lucía. Los símbolos que habíamos dibujado en el suelo comenzaron a borrarse como si algo los estuviera quitando. Lucía se movía de forma extraña, como si algo dentro de ella estuviera peleando por salir. A veces parecía estar consciente, con los ojos llenos de miedo, y luego volvía a perderse en esa otra voz que nos insultaba y se reía de nosotros. Mientras Samuel seguía recitando las palabras, el suelo empezó a temblar. Lucía se retorcía en el centro del círculo y su cuerpo parecía pelear contra algo que no podíamos ver. Las sombras se acercaron tanto que parecía que iban a atraparnos. Todo en la capilla estaba en movimiento y el ruido era tan fuerte que apenas se escuchaban las palabras de Samuel. La entidad dentro de Lucía, con una voz fuerte, dijo que no la sacaríamos de ahí. Parecía que cada palabra que decía hacía que las protecciones fallaran más rápido. Las velas restantes parpadeaban cada vez más hasta que solo quedaron unas cuantas encendidas. La sensación de que no había forma de detener lo que estaba pasando se hacía cada vez más evidente. La capilla se llenó de una energía que se sentía pesada, como si apretara el techo y no dejara respirar bien. Las sombras en las paredes ya no estaban quietas, se movían de un lado a otro, alargándose como si intentaran salir. Un murmullo comenzó a escucharse, bajito al principio, pero poco a poco fue subiendo de tono hasta volverse completamente insoportable. Samuel dijo que teníamos que recitar todos juntos las palabras finales, que no podíamos detenernos, porque era la única forma de terminar con lo que estaba pasando. Nos colocamos alrededor de Lucía. Ella estaba de rodillas en el suelo, temblando y moviéndose, como si algo dentro de su cuerpo la jalara. No hablaba, pero sus movimientos parecían más violentos cada vez. Las velas que habíamos puesto en círculo empezaron a temblar, como si el aire quisiera apagarlas o tirarlas. El suelo, donde estaban dibujados los símbolos, empezó a perder las líneas como si se estuvieran borrando solas. Y de pronto, Lucía empezó a emitir sonidos que no parecían suyos. Su voz era grave, como si otra cosa hablara a través de ella. Decía cosas que no entendíamos, palabras en un idioma extraño. Su cuerpo se arqueó hacia atrás y por un momento su rostro no era el de siempre. Las sombras en las paredes también empezaron a cambiar. Ya no eran solo manchas, parecían figuras que querían entrar al círculo. Una de las velas se apagó de golpe y el frío que entró en la capilla nos dejó congelados. Las sombras se movieron más rápido. Ahora parecían personas, pero con los brazos y piernas demasiado largos. Samuel nos apuraba para seguir recitando, pero el murmullo y el viento dentro del lugar no dejaban escucharlo bien. Lucía de repente levantó la cabeza y por un segundo sus ojos volvieron a ser los de siempre. Parecía asustada, como si supiera que algo malo estaba por pasar. Luego, una lágrima rodó por su mejilla y su cuerpo se tensó. En ese momento, un grito salió de ella, un grito tan fuerte que hizo eco en toda la capilla. De su pecho salió algo negro, como una sombra espesa que subió al techo y desapareció. Todo quedó en silencio.
Las sombras en las paredes dejaron de moverse y las velas que quedaban encendidas se apagaron poco a poco. Lucía estaba tirada en el suelo, completamente quieta. Nos acercamos despacio. Su piel estaba fría y no había señales de vida en ella. Nadie dijo nada por un rato. Solo se escuchaban los sollozos de su mamá, que se arrodilló a su lado y la abrazó con fuerza. Samuel se quedó parado mirando el círculo que había quedado roto. Luego dijo que Lucía había luchado hasta el final y que gracias a eso el ritual había funcionado. Según él, la entidad se había ido, pero el precio había sido demasiado alto. La capilla quedó en silencio. Aunque ya no había ni sombras ni ruidos extraños, el ambiente seguía tan pesado. Nadie se movía, nadie sabía qué hacer. Todo había terminado, pero lo único que sentíamos era que habíamos perdido algo que no podíamos recuperar. A nuestra amiga Lucía.